El hermano país de Haití durante este fin de semana, el feriado acá en la República Dominicana desde el pasado jueves, pues han seguido sucediendo una serie de hechos que sin duda son dignas de comentar. Entre jueves y viernes en Haití, en la costa, pues fueron apresados un alto porcentaje de migrantes, unos 100 migrantes haitianos en la isla puertorriqueña de Mona. Fueron detenidos por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que como habrían informado las autoridades, cerca de 80 personas pues fueron arrestadas el jueves y otras 20 y pico arrestadas el viernes. Pues este escenario, ¿verdad? Pues sigue complicando la situación migratoria de Haití, recordando que esta es una situación que ante Estados Unidos pues se ha empezado a visibilizar el drama haitiano de una forma más cercana, obviamente recordando lo que habría sucedido en las últimas semanas en aquella caravana que se acercó por Texas a Estados Unidos en la frontera mexicana con Estados Unidos. Y bueno, pues allí se ha pronunciado el presidente Luis Abinader con respecto a la migración haitiana. Se pronunciaron ya otras naciones en el que sustentan y apoyan lo que ha planteado el presidente Luis Abinader y el propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a la situación que se vivió entre unos uniformados a caballo, tratando de controlar un poco a los migrantes haitianos, pues también se veía en una situación caótica, ¿no? Inhumana. Pues también el presidente Biden habría dicho que estarían pagando, ¿no? Los que fueron responsables de este hecho, pues que eso no quedaría, no se quedaría de esa manera. Pero el presidente de Haití, Ariel Henry, estuvo el sábado en su discurso ante la ONU y formalmente pues allí estaba solicitando apoyo, respaldo ante las investigaciones de quién fue el responsable del magnicidio del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y decía específicamente que estarían solicitando formalmente la asistencia judicial de la ONU en una prioridad para el gobierno haitiano de resolver y lograr justicia ante este horrendo crimen que no debe quedar impune y que los culpables, todos los culpables, deben ser castigados. Hay que recordar que esta solicitud del primer ministro Ariel Henry pues llega en momento en el que habría sido incluso señalado por el fiscal de su país como responsable del magnicidio del presidente Moïse y que incluso fue destituido el fiscal por los señalamientos también que se habían estado haciendo en ese sentido. Lo que sí es que esta ayuda llega luego de que se pronunciaran varios países evidenciando la situación del hermano país de Haití, que, como decíamos, pues ya ha sumado a otras voces que también piden lo propio, esa intervención humanitaria internacional para esta media mitad de isla, ¿no? De caribeña. México y Argentina se habrían sumado a Costa Rica y a Panamá, quienes en primer orden, pues habrían suscrito junto al presidente Luis Abinader este planteamiento ante la Asamblea General de la ONU de que la comunidad internacional salga en rescate de Haití ante esta profunda crisis institucional y de gobernabilidad en la que se encuentra sumergida en este momento. El presidente de México, López Obrador, instó a la ONU a intervenir en Haití, señalando que esta nación está atormentada, que fue la expresión que utilizó, por la inestabilidad, por la violencia, y calificó lo que sucede al interno de Haití como un desorden total. Hay que hacer algo y la ONU está tardando demasiado, decía López Obrador ante los periodistas que le cuestionaban durante el fin de semana. Él
él señalaba que las Naciones Unidas se están tardando en intervenir en la crisis económica y política de Haití y afirmó que ocasiona que sus ciudadanos migren. O sea que, como bien planteaba el presidente Luis Abinader la pasada semana, Haití hay que ayudarlo desde adentro en la reconstrucción y obviamente ni ellos ni nosotros solos podemos. De su lado, la Cancillería de Argentina anunció a través de un comunicado oficial su decisión de adherirse al llamado a contribuir a la solución de la crisis haitiana que se realizó en la ciudad de Nueva York la pasada semana, y decía que fue denominado, ¿no?, como esta alianza por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática suscrita por el presidente de Costa Rica, el de Panamá y el de la República Dominicana. Y al tiempo que se habla de migrantes en Chile, pues también el tema migratorio pues ha desarrollado una serie de situaciones a lo interno. Hay que recordar que hay muchos haitianos chilenos apostados allí, muchos haitianos apostados en Chile, y bueno, pues la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias y carpas de extranjeros se desarrolló durante este fin de semana, una movilización que tuvo lugar el pasado sábado y que terminó, como decíamos, con las pertenencias de estos migrantes. La consigna que elevaban estos chilenos que protestaban contra la migración, sobre todo ilegal, pues se llamaba No Más Migrantes, y congregó de acuerdo a la información que había dado la policía de Carabineros, a unas 5,000 personas que expresaron su rechazo a la ola de migrantes que ha colgado o colmado más bien a algunos espacios públicos de la ciudad. Santiago de Chile, al norte, unos 1.500 kilómetros al norte de esta ciudad, pues ha sido el epicentro, ¿no?, de la crisis por la llegada masiva de extranjeros indocumentados a esta región chilena. Las autoridades de momento pues no han presentado un reporte formal de cuáles manifestantes asaltaron lugares donde se encontraban los migrantes y además destruyeron las carpas, pero prometen que siguen con las investigaciones. Definitivamente las imágenes son dramáticas. Allí no solo son haitianos los migrantes que se encuentran en estas movilizaciones en Chile, ¿no?, contra quien protestan en Chile, ¿no? Son la situación en América Central, en América Latina, con los migrantes definitivamente se pone mucho más dramática cada día, y desde Haití, desde Venezuela, mejores oportunidades es lo que buscan pues estos migrantes que han sido identificados en Santiago de Chile principalmente. Y bueno, pues continuando con la situación a lo interno de Haití, la violencia se sigue recrudeciendo cuando al menos una persona habría fallecido y varias resultaron heridas. Una mujer fue secuestrada después de que un grupo de hombres fuertemente armados atacaran la iglesia protestante en Puerto Príncipe durante un servicio religioso este pasado domingo. El diácono de la iglesia resultó muerto, su esposa resultó secuestrada, como habrían destacado los principales medios locales en Haití. El comando sembró el terror el pasado domingo en la primera iglesia bautista de Puerto Príncipe, justo en el mismo momento en el que se celebraba el servicio religioso. Y hay que recordar que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en plena pandemia, todavía cuando todo estaba un poco más limitado, pues ya veían situaciones como estas. Este templo de manera específica pues se encuentra a pocos kilómetros del Palacio Nacional, o sea que poniendo aún más la situación de violencia y de seguridad
en el mismo corazón de Haití, frente a las mismas autoridades de Haití. En abril pasado ocurría este hecho que describía, en el que el pastor y 3 de sus seguidores pues también fueron secuestrados justo en medio de un servicio religioso que era transmitido en directo a través de una cuenta en Facebook. Las personas pues se mantienen en vilo, expectantes, temerosas, puesto que en las casas, en las iglesias, en las escuelas, dicen los haitianos, que no se encuentran a salvo de los robos, de las violaciones, de los secuestros, que desde el pasado 2019 se vive en el corazón de Haití. Lamentablemente esta es una situación que se sigue recrudeciendo, y ojalá pues que la comunidad internacional ponga el oído en el pedido que se le realiza desde ya muchas frentes, liderado allí ante la ONU por el presidente Luis Abinader, que se han sumado otras naciones latinoamericanas y el propio primer ministro de Haití, para que entre todos pues se le pueda buscar una situación saludable a lo que ocurre dentro de Haití, recordando que al tiempo que se lleva, que se desarrolla, que se ofrece la ayuda humanitaria, pues también la ayuda debe ser respetando el tema democrático al interno de Haití, pero también en un acompañamiento para la reorganización, la reconstrucción de Haití en todos los órdenes. Así que bueno, ahí está una vez más la situación. Según cuentan las cuentas oficiales de Haití, en menos de 24 horas fueron detenidas, secuestradas unas 10 personas, al menos 10 personas fueron secuestradas entre el jueves y el viernes solamente en Puerto Príncipe, según reportaba el diario haitiano Le Noveliste. O sea que esto se pone mucho más complicado.